Listo, chicos, a ver. El género dramático. Ya hoy vamos a ver acerca de, de la estructura y sus elementos de este género dramático. Sí, acá tenemos la fecha, 10 de agosto del 2020. Ya estamos en el curso de gramática. Ahora, el género dramático pues va a ser aquel género que va a representar algún episodio, alguna historia en la que van a intervenir personajes. ¿Ya? Nosotros de repente en algún momento hemos ido al teatro y hemos visto alguna obra teatral. Pues estas obras teatrales pertenecen al género dramático, como también la que hicimos pues el año pasado, ¿no? Acerca del hipopótamo, ¿cierto? En donde participaron algunos de ustedes y este teatro, ¿no? Fue parte del género dramático. Ya, ahora vamos a ver pues lo que es la definición, su estructura y sus elementos. Tenemos aquí ya la definición, pues va a ser aquel que va a representar algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. ¿Ya? Entonces, el diálogo de los personajes es muy importante para este género dramático porque van a interactuar de esa manera. Y en el momento que el género dramático se ponga en escena, pues también la actuación que amerita a estos actores que van a interpretar a los personajes, pues va a ser fundamental para poder entender la historia que nos quiere decir. En este caso, la estructura está formada por el cuadro, la escena y el acto. El cuadro ya va a ser aquella ambientación, decoración que va a tener la puesta en escena. Por ejemplo, si la obra teatral, este género dramático, va a meritar tener un espacio en el desierto, otro espacio en el bosque y otro espacio, digamos, en la noche, entonces la decoración que va a tener va a hacer referencia a esto que vamos a llamar cuadro. Luego, la escena pues va a ser la interacción entre los personajes. ¿Cuándo nos damos cuenta que una escena termina? Pues cuando desaparece un personaje. Cuando entra uno nuevo y desaparece otro, pues ahí hay un cambio de escena. Ahora, el acto es un poco más pequeñito. ¿Por qué? Porque vamos a llamar acto a estas pequeñas acciones que van a realizarse dentro de una escena. ¿Ya? Entonces, como mencionábamos, el ejemplo de la Caperucita Roja, ¿cierto? Van a haber acciones pequeñitas dentro de una escena grande, ¿no? Como primer acto, ¿no? Caperucita habla con su mamá. Segundo acto, Caperucita agarra la canasta de frutas y se pone su caperuza roja. Tercer acto, Caperucita sale de la puerta. ¿Ya? Entonces, todos estos pertenecen a una escena, que es la primera escena en la que es enviada Caperucita al bosque, ¿no? Entonces todo el diálogo con la mamá, la preparación de la canasta y todo va a pertenecer a esa escena. Y el cuadro, ¿cuál es el primer cuadro? Pues la ambientación de la casa de Caperucita, porque toda esta escena se va a producir dentro de una casa. Luego va a haber otro cuadro en el bosque, donde van a haber otras escenas, ¿cierto? Donde se encuentra el lobo, donde cambia de camino, y así. ¿Cierto? Entonces vamos a continuar ahora con los elementos, ¿ya? Entonces, esta estructura va de mayor a menor, de más grande, que es el cuadro, la escena, y el más pequeñito, que son los actos. Ahora vamos a ver los elementos. Tenemos aquí los siguientes elementos. Primero, ya tenemos el texto. El texto del género dramático, pues primero, antes de verlo en escena, lo vamos a ver de manera escrita. Como puede ser el principal y el secundario. ¿Qué es el texto principal? Pues es el contenido en sí de la obra, el contenido propiamente dicho de la obra. Mientras que el secundario va a aportar información adicional a esta obra. Luego tenemos la acción o la trama, ya que esta es la forma en la que se estructura las historias dentro de este género dramático. Va a empezar con un inicio, ¿no? En donde presentan a los personajes, presenta el contexto, luego un planteamiento, ¿no? Nos va a plantear la situación, ¿no? Y nos va a contextualizar un poco más. El nudo va a ser el problema en el que se van a estar inmersos estos personajes, sobre todo el principal, ¿no? Y aquellos que los van a acompañar, el problema. Luego el desarrollo, pues va a ser este desarrollo de este problema.
Este problema, el nudo, va a desarrollarse a lo largo de la obra. Y luego vamos a volver a un nuevo equilibrio. Este nuevo equilibrio pues va a volver a una aparente normalidad hasta que al final, cuando llega el clímax y el desenlace, nos vamos a dar cuenta si esta obra teatral, si este género dramático va a terminar en comedia, en tragedia, ¿no? Depende de su final, si es feliz o quizás triste. Luego, tenemos acá algo principal también, muy importante, como habíamos mencionado, que son los personajes. Los personajes van a desarrollar la acción o la trama, ¿ya? Estos personajes, pues, son muy importantes, ¿ya? Porque van a ver personajes, los protagónicos, van a ver los antagónicos, que son los contrarios, ¿no? Esos personajes malignos que aparecen por ahí, ¿no? Personajes ficticios también pueden haber como hadas, brujas, ¿no? Personajes animados, como un árbol que habla, un lobo, un perro que habla, ¿cierto? Como humanos también. Luego tenemos aquí la escenografía. Esta escenografía, ya cuando la vemos en la puesta de obra en realidad, pues va a crearnos una especie de ilusión y realidad, ¿no? Porque esta decoración nos va a dar la sensación de estar en el lugar donde se encuentra ambientada este teatro, este género, este texto de género dramático. Luego, la tarea es la siguiente. Ya es algo súper fácil, así que no van a tener que preocuparse mucho. Tenemos aquí, vamos a observar el siguiente video. Este es el link del video que ustedes pueden encontrarlo en internet. Igual se los voy a pasar para que puedan verlo. Se titula, ya es una pequeña obra de teatro que se llama La cigarra y la hormiga. Teatro Cero es aquella productora que elabora este teatro. Luego, en la parte de aquí, de este cuadrito, vamos a completarlo una vez que hayamos visto este video. En la parte del texto, ¿ya? En la parte del texto, pues en donde dice principal, nosotros vamos a escribir aquí cuál es el texto principal, de qué trata la obra. Aquí copiamos en estas líneas, ¿ya? Si tú necesitas más espacio, pues te recomiendo que elabores el cuadro en tu cuaderno en vez de imprimir. ¿Ya? Esto es el principal, de qué trata esta obra. En el segundo, en el secundario, pues vamos a poner la información adicional que vamos a encontrar en la obra. De repente, por ahí, ¿no? Aparece una información adicional como el año, el lugar, el país, ¿cierto? El tiempo, la estación del año en la que se encuentra. Y ahí lo vamos a añadir. Luego aquí, en la otra parte de este cuadro, en la segunda parte, donde dice personajes, pues tenemos ya todos aquellos que van a intervenir en la obra. Ya todavía no lo vamos a separar ni principal ni secundario. Vamos a anotar el nombre de todos los personajes. La cigarra, la hormiga, por ahí aparece otro personaje más, entonces seguimos anotándolos, anotándolo y anotando. Por último, aquí donde nos menciona la escenografía, ¿ya? En la escenografía vamos a ver, ya mientras ustedes observan la obra de teatro, cómo cambia este cuadro, ¿no? ¿Qué paisajes aparecen? Si es una misma escenografía, pues tú describes ahí. Es una misma escenografía durante toda la obra, pero si cambia de repente de un paisaje de un bosque, cambia a una pradera, luego cambia a una playa, luego cambia a un desierto, y cambia así, ¿cierto? Si la escenografía cambia, pues ahí anotas las veces que cambie, ¿ya? Si no cambia, pues tú mencionas simplemente que no, que la escenografía se mantuvo igual desde el inicio al final de la obra. Y fue el bosque, o fue la playa, fue el desierto, ¿ya? Si no cambia, pues mencionas ahí que no cambió, ¿ya? Y eso es lo único, chicos, así que no es nada difícil. Ahora, ¿cuál es el teatro? ¿Cómo lo van a encontrar? Pues lo van a encontrar así. ¿Ya? Esto es lo que van a encontrar. Buscan en YouTube y aquí está el teatro, ¿no? Teatro de la cigarra y la hormiga, Teatro Cero. ¿Ya? Esta es la obra teatral que ustedes van a tener que ver. Dura aproximadamente unos 12 minutos. Acá dice 16, pero 16 dura todo el video. En realidad acaba antes, ¿ya? Y empieza más o menos al minuto, por ahí.
¿ya? Y entonces, pues vamos a verla con mucha paciencia, podemos verla en familia, si desean, con su hermanito menor o alguien, pero prestando siempre mucha atención, ¿ya? De esa manera vamos a poder hacer una buena tarea, completar este cuadrito. Muy bien, chicos. Esta es la clase de hoy.